1937 en Alemania, Hitler habló de pasar de los preparativos a la acción en un futuro próximo. Hitler quería extender las fronteras de Alemania hacia el este y anexionarse a Checoslovaquia y Austria. Para ello debió usar la fuerza y la violencia como única medida para alcanzar sus objetivos, y era necesario rearmar y reforzar al ejército con el riesgo de provocar una guerra mundial en la que intervinieran las distintas potencias como Inglaterra, Francia, Italia y Rusia. A fines de 1937 la política exterior británica adquirió un tono más firme, definiéndose más claramente. En mayo de ese año, Neville Chamberlain fue nombrado primer ministro británico. Chamberlain fue más lejos cuando se reunió con Eden, Halifax y los ministros franceses en noviembre. Inglaterra y Francia, dijo, debían colaborar activamente para lograr un arreglo pacífico y presionar a los checos para que hicieran concesiones a Alemania. La unión de Austria y Alemania se produjo en un momento y de una manera que nadie esperaba, y apenas hubo oportunidad de intervenir por otro medio que no fuera la guerra. El canciller austriaco Schuschnigg reconoció que solo podía mantenerse la independencia de Austria con el permiso de Alemania. En 1938 se llevó a cabo la reunión en Berchtesgaden con Hitler. El resultado fue un acuerdo por el que se estableció que la política exterior austriaca apoyaría a la alemana. Se establecieron estrechas relaciones entre los ejércitos alemán y austriaco, incluyendo intercambio de oficiales. Schuschnigg no quedó satisfecho con los resultados de Berchtesgaden y el 9 de marzo anunció que el día 13 del mismo mes tendría lugar un plebiscito en el cual preguntaría a los votantes si querían una Austria libre y germana. Hitler decidió que había que detener el plebiscito y el 12 de marzo las fuerzas alemanas entraron en Austria. Después se dio una crisis en Checoslovaquia y Hitler buscaría la solución al problema planteado por los 3 millones de alemanes que vivían en territorio checo. La política británica seguía siendo conciliadora y no coactiva. Chamberlain afirmó en 1938 que era el momento cuando todos los recursos de la diplomacia deben usarse a favor de la causa de la paz. Esta política fue expuesta a los nuevos ministros franceses Daladier, primer ministro, y Bonnet, ministro de Asuntos Exteriores, cuando esos fueron a Londres en 1938. Chamberlain no se mostró dispuesto a aceptar el dominio alemán sobre Europa o un estado de cosas en donde la independencia de Inglaterra dependiera de la buena voluntad de Alemania. La política de Chamberlain se basaba en la creencia de que los propósitos de Hitler podrían ser satisfechos sin entregar Europa a la dominación nazi. Francia estaba comprometida mediante un tratado a defender Checoslovaquia. No defenderla frente a las exigencias alemanas equivalía a aceptar que ya no era una gran potencia. Era necesario convencer a Checoslovaquia de que se sometiera a las peticiones alemanas para evitar una situación en la que Francia tuviera que entrar a la guerra. Parecía probable que la política francesa e inglesa conducirían al aislamiento de Checoslovaquia. El gobierno británico se lanzó con energía a la desesperada tarea de conseguir un acuerdo entre los checos y los alemanes. El gobierno checo concedió a los sudetes alemanes todo aquello que habían solicitado dentro del marco del Estado checoslovaco, pero lo que importaba eran los deseos de Hitler. El programa de Hitler quedó fijado en mayo de 1938. El ejército había estado elaborando proyectos para un ataque checo a Checoslovaquia como la Operación Verde. Chamberlain y Hitler se reunieron el 15 de septiembre en Berchtesgaden y el 18 de septiembre Bonnet y Daladier marcharon a Londres para escuchar la versión de Chamberlain de su encuentro con Hitler y su opinión de lo que se debía hacer inmediatamente. El interés de Chamberlain era que los checos y los franceses aceptaran su plan de la paz para que él pudiera llevarla a Alemania antes de que Hitler perdiera la paciencia y atacase. El 22 de septiembre Chamberlain emprendió el viaje a Godesberg para visitar de nuevo a Hitler. Hitler dijo que pronto debía fijarse una línea fronteriza en la que se delimitaran las zonas que Alemania debería ocupar. Al mismo tiempo exigía que se cumplieran sus peticiones frente a Polonia y Hungría, pero las peticiones hechas por Hitler estaban destinadas a ser rechazadas por los checos. Chamberlain comunicó a Daladier el 26 de septiembre su intención de avisar a Hitler de que si Francia apoyaba a Checoslovaquia, Inglaterra apoyaría a Francia. Inglaterra amenazaba con la guerra para conseguir que se solucionara de modo pacífico en vez del uso de las armas. El 28 de septiembre Hitler propuso una conferencia entre Italia, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Al día siguiente, Chamberlain, Daladier, Mussolini y Hitler se reunieron en Múnich. El Pacto de Múnich estableció que las zonas predominantemente alemanas en Checoslovaquia fueran cedidas, habiéndose determinado su extensión por una comisión internacional. Esto suscitó grandes controversias. El gobierno alemán intentaba modificar los acuerdos de Versalles sobre Danzig y sobre el corredor polaco al mar. Danzig volvería a formar parte de Alemania y Alemania contaría con una carretera y un ferrocarril de carácter extraterritorial que lo unirían con Prusia Oriental. Polonia formaría parte del pacto anticomiter. Danzig tenía una importancia simbólica. Polonia no debía convertirse en uno de esos estados orientales que se dejan someter al dictado extranjero. Se rechazó la petición alemana de extraterritorialidad para la comunicación a través del corredor. Hitler ordenó preparar un ataque a Polonia que se realizaría en cualquier momento a partir del 1 de septiembre de 1939. El 23 de mayo Hitler se dirigió a los altos jefes de las Fuerzas Armadas. Ahora se daba por sentado que Polonia era un enemigo. El 27 de marzo Inglaterra prometió ayudar a Polonia o a Rumania a hacer frente a cualquier amenaza a su independencia.
En abril, Francia e Inglaterra ampliaron sus garantías a Rumania y Grecia, la última en base a un eventual ataque italiano. Hitler había decidido destruir a Polonia, en la que ya no podía seguir confiando. Así pues, a principios del verano de 1939, todo en la situación internacional